Dios les bendiga, hermanos, y bienvenidos nuevamente a nuestro servicio especial de Semana Santa. El día de hoy escucharemos la séptima y última palabra a cargo de nuestro hermano Gerson Mastranzo. Pero primero me gustaría que nos acompañen a las Escrituras en Lucas, capítulo 23, versículo 46, que dice de la siguiente manera. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Escuchemos a nuestro hermano. Dios te bendiga. Estamos estudiando las 7 palabras que nuestro Señor Jesús dijo estando en la cruz. Hoy concluimos con la última de las palabras. Y yo te voy a invitar que allá donde tú estás, me acompañes abriendo tu escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 23. San Lucas 23. Y vamos a leer los versículos 44 al 46. Lucas, capítulo 23, del 44 al 46. Y la palabra de nuestro buen Dios dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oremos a Dios. Bendito Padre de poder y de misericordia, te damos muchas gracias por tu amor para nuestra vida, por tus cuidados y tu protección hasta este día. En esta hora vamos a estar estudiando tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo sea con todos nosotros para poder entender tu grande amor, el mensaje que tú tienes para nuestra vida a través de tu palabra. ¿Qué es lo que tú nos has querido decir, Señor poderoso? Ayúdanos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en su nombre santo te damos muchas gracias. Amén. Es sumamente interesante notar cómo fue la última expresión de Jesús estando en la cruz. La Biblia dice que Él clamó a gran voz. Otras versiones dicen que gritó con fuerza. Sus últimas palabras fueron dichas con poder. Hay pequeños detalles que rodean esta última expresión de parte de Jesús. Los versículos 44 y 45 nos dicen que durante su crucifixión, que comenzó alrededor de las 12 de la tarde y duró hasta las 3, hubo tinieblas que rodearon este evento. Estas tinieblas representan la presencia de Dios, pero en forma de juicio. Y podemos ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, cuando las 10 plagas cayeron sobre Egipto, una de ellas era la plaga de las tinieblas. Tinieblas que Dios trajo mostrando su juicio sobre Egipto. En el Antiguo Testamento hay una expresión conocida como el Día del Señor. Este evento describe el momento cuando Dios vendrá trayendo devastación, destrucción y el juicio final. Los profetas del Antiguo Testamento como Joel, Amós y Sofonías describen como el día donde vendrá destrucción del Todopoderoso,
un día de temor y angustia para todo el mundo, donde habrá tinieblas y el sol se oscurecerá y nadie lo podrá soportar. Este día está asociado con la ira de Dios y vendrá sobre el mundo incrédulo. Entonces podemos ver que las tinieblas sobre Judea representan la presencia de Dios en forma de juicio, pero vemos que su juicio no cayó sobre los líderes religiosos, ni sobre el pueblo judío, ni sobre los romanos, sino que su ira cayó sobre su Hijo, quien estaba pagando por nuestros pecados. La presencia de Dios en pleno juicio derramó su venganza y furia movido por su justicia. Derramó su castigo en su Hijo, quien ofrecía redención para todos nosotros. Aunque la ira de Dios cayó sobre Jesús, debemos dejar bien en claro que la palabra de Dios nos dice que el día del Señor vendrá en un futuro sobre el mundo que ha rechazado al único Salvador que hemos recibido de parte de Dios, a Cristo Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mi Señor expresó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús dice estas palabras citando el Salmo 31:5. Y te voy a pedir que me acompañes rápidamente a este Salmo. Salmo 31:5. Este es un Salmo de David y dice la Escritura: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este es un salmo escrito por el rey David, en el que expresaba su declaración de confianza en la protección de Dios. Esta es la oración de un justo que en medio de su sufrimiento dice: todo lo que puedo hacer es encomendar mi vida en tus manos. Cuando Jesús cita este salmo, notamos que hay algunas diferencias. Primero, David se dirige a Dios, pero Jesús se dirige a su Padre. En su último momento, Jesús entrega su vida en las manos de su Padre. Esta siempre fue la manera en la que Jesús vivió en la tierra. Desde su niñez y hasta su último momento, Jesús siempre estaba en los negocios de su Padre. Se levantaba muy temprano por la mañana para orar a su Padre. Vivió obedeciendo en todo momento al Padre Celestial. De hecho, su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre en todo tiempo. Se sometió a la voluntad de su Padre, aunque le costó su vida, y ahora se entrega a las manos protectoras de su Padre. Jesús no dice la segunda parte del texto en el Salmo 31:5 que dice: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Y sabe por qué? Si nos damos cuenta, Jesús no necesitaba ser redimido. Más bien, Él es el Redentor del mundo y el que fue exaltado por su Padre, por su sacrificio, pues su sangre derramada en la cruz, por ella, todos nosotros somos redimidos, liberados, perdonados y hechos nuevas criaturas. Al encomendar su espíritu en las manos de su Padre, Jesús nos enseña que en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del dolor y la persecución, lo mejor que uno puede hacer es confiar su vida en las manos de Dios, donde hay seguridad y hay descanso. Quisiera hacerle notar la actitud que tenía nuestro Señor Jesús estando en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23 nos dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria al Señor. Jesús sufrió en silencio, confiando en la protección de Dios. Después de acabar su misión, Jesús nos enseña la verdadera forma de actuar cuando estamos pasando situaciones difíciles. A veces sentimos debilidad cuando las cosas se ponen peor
y parece que no vemos la protección o la ayuda de Dios a nuestro lado. Pasamos por dudas y luego cuestionamos a Dios. En esta última palabra, Jesús nos muestra que aunque nuestras vidas físicas enfrenten dolor y muerte, Dios es el que cuida y preserva en todo tiempo nuestra alma. Quizás caemos en temor, amado hermano, y caemos en la tristeza porque nos preocupamos más por nuestros cuerpos y por las cosas materiales que tenemos. Pero nosotros no debemos poner nuestros ojos en las cosas que se ven, pues todas estas son temporales, sino que debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia menciona que después de haber dicho estas palabras, Él expiró, y habiendo dicho esto, expiró. Estando en la cruz, Jesús experimentó por primera vez la separación de su Padre por cargar por nuestros pecados. Esta era su ofrenda por el pecado. Este era el sacrificio redentor. Este era su holocausto. Con su vida hacía expiación por el pecado. Entregaba su vida en rescate por muchos. Venía a depositar el sacrificio en el altar de la cruz. Jesús no murió naturalmente, o por causa de sus heridas, o por el castigo impuesto por los romanos, sino que Él voluntariamente traía su vida y la ofrecía a Dios, la entregaba al Padre Celestial. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10. San Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. El mandamiento que había recibido de parte del Padre Celestial era que Él había venido a ofrecer su vida por todos nosotros, para rescatarnos. Gloria al Señor. Vaya conmigo para ver otra escritura que se encuentra en Hebreos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. La Escritura menciona que Él se ofreció a sí mismo, un cordero sin mancha, sin ningún defecto, ofrecido a Dios para la gloria de su nombre. No muy lejos de esta escritura, un capítulo adelante, Hebreos capítulo 10, versículo del 5 al 10, nos dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, dice la Escritura, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La palabra de Dios declara que en ese momento en el que mi Señor Jesucristo entrega su vida, entrega su espíritu al Señor, en ese momento el velo del templo se rasgó por la mitad. Este también es un acontecimiento sobrenatural. En el Antiguo Testamento,
El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa del pueblo judío, donde se hacían los sacrificios de los animales y la adoración a Dios conforme a la ley de Moisés. En el templo había un velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Esto representaba la separación entre Dios y el hombre a causa de su pecado. Las instrucciones de parte de Dios reveladas en el libro de Éxodo y Levítico nos dicen que solamente el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero todo esto cambió con la muerte de Jesús. Después de expresar su última palabra, inmediatamente, cita la Escritura, el velo es rasgado por la mitad y ahora el lugar que separaba el acceso de la presencia de Dios tiene una entrada abierta. El velo del templo era de 60 pies de alto y los evangelios nos dicen que este velo fue rasgado desde arriba hacia abajo. Esto fue algo inconcebible para los sacerdotes que en ese momento estaban preparando todo lo necesario para celebrar la Pascua. Cristo es el sumo sacerdote que se ofreció como el sacrificio perfecto aceptado por Dios. Por la sangre de Cristo no hay separación entre Dios y el hombre. Dios mismo rasgó el velo en el templo. En Cristo podemos disfrutar la comunión con Dios, una relación en donde somos adoptados como hijos y nosotros podemos llamarle a Él Padre. Somos liberados de la esclavitud del pecado y tenemos la libertad y capacidad, por medio de su Espíritu Santo, de vivir ahora una vida que agrade a Dios. Esta ha sido la finalidad de nuestro Dios. Esta ha sido la finalidad del sacrificio de Cristo Jesús. Redimirnos de nuestra vana manera de vivir, para estar ahora en Cristo Jesús. Seguirle a Él en todo tiempo. Él es el ejemplo de nuestras vidas. Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que si estamos en Cristo Jesús, debemos de andar como Él anduvo. Y ya lo mencionamos hace un momento. En todo tiempo, la voluntad de Cristo fue obedecer a Dios en todo momento, agradarle a Él. Es por su vida preciosa que nosotros tenemos acceso libre a la presencia del Padre Celestial. Nuestras vidas pasadas, nuestras vidas pecaminosas, son limpiadas con la sangre preciosa de Cristo Jesús para poder andar en novedad de vida y agradar a Dios. Este es el ofrecimiento de parte de Dios. Esto es lo que provocó el sacrificio de Cristo Jesús para todos nosotros. Esta invitación sigue estando presente hasta este momento. Esta es la oportunidad para tu vida si aún no le has aceptado. Ven y prueba, ven y acepta a Cristo Jesús y te aseguro que tu vida será diferente, será transformada. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre de poder y de misericordia, primeramente te damos muchas gracias por tu grande amor, porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias te damos, Señor, por haber entregado a tu Hijo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por haber aceptado, Señor misericordioso, tan grande sufrimiento para poder salvarnos. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque sigues obrando en los corazones de aquellos que no han creído, Señor poderoso. Sensibiliza, Señor, sus vidas y nos ayudas a entender que sin Cristo, poderoso Dios, estamos perdidos. Tú obras poderosamente en nuestras vidas y nos ayudas. Te pido por todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje. Ayúdalos a volverse a ti. Ayúdalos, Señor mi Dios, a aceptarte en su corazón. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias te doy por tu tiempo
Gracias le damos a Dios por la oportunidad de haber compartido estos espacios, estos momentos. A mi hermana Lupita y a mi hermana Socorro, que Dios las bendiga, y a todos ustedes, que el Señor les bendiga en grande manera.